Descubierto un don extraordinario, la increíble transformación de quien fue rechazado al nacer. Javier siempre había sentido que su vida giraba en torno a un vacío que lo seguía como una sombra constante. En el pequeño pueblo costero de México, el murmullo del mar era el único confidente que escuchaba. Desde su llegada al mundo, su familia lo rechazó. La discapacidad que lo marcó era un estigma que ni siquiera su abuela, su faro de amor, podía borrar. Criado en su cálido hogar, aprendió a abrazar la vida con notas de resiliencia y determinación, pero aquella misión de salir adelante como científico siempre estaba cubierta de una niebla densa de prejuicios. Mientras trabajaba en el jardín de su patrona, un día el destino le sonrió. Un destello de luz atrapó su mirada. Al acercarse, vio un antiguo libro de biología, cubierto de polvo y misterio. El corazón de Javier empezó a latir descontroladamente. Tenía que tenerlo, tenía que leerlo. Sin pensarlo dos veces, a pesar de sus limitaciones económicas, decidió inscribirse en un curso nocturno. Por primera vez, se sintió parte de algo grande, un entorno donde su voz importaba. Pero el eco de los murmullos en el vecindario no lo abandonaba, la preocupación de su abuela era palpable. La ambición podía distanciarlo de sus raíces, y eso lo confrontaba con una angustia cada vez más intensa. La noche del curso, rodeado de compañeros que variaban en edad e historias, la presión lo alimentaba, el deseo de aprovechar esta oportunidad choca con su miedo a ser el foco de desprecio. Sin embargo, doña Clara, una científica retirada, se cruzó en su camino. Ella veía en Javier algo que él mismo no reconocía, un brillo excepcional. Esa mirada de aliento lo empujó a desafiar sus propios límites, a vislumbrar un futuro que parecía prohibido. Mientras preparaba su proyecto de investigación, su entusiasmo crecía, pero no podía evitar preguntarse si todo eso podría desatar la desaprobación de su familia adoptiva. La idea de abandonarlos para seguir sus sueños se convertía en un conflicto interno insostenible. Dudar entre su propio valor y el deseo de ser aceptado lo llenaba de malestar. Las noches se tornaban largas, llenas de reflexión y preguntas sin respuestas, mientras su mente acelerada se enfocaba en cómo compartir su verdad sin romper el frágil hilo que lo unía a su abuela. El día del concurso nacional llegó y Javier se convirtió en el centro de atención. La sala repleta de gente esperaba impaciente su presentación. Un momento decisivo, su verdad estaba a un susurro de salir. Debería desnudarse ante el mundo, mostrando el dolor de ser rechazado al nacer, arriesgando todo lo que había construido con amor. La mirada de doña Clara lo fijó y, por primera vez, sintió una chispa de esperanza. Pero a medida que se acercaba a su turno, su respiración se hizo irregular, su estómago se retorcía, aquel niño en la audiencia gritó algo que lo dejó helado, un eco de su historia que golpeó su pecho. La tensión envolvía la sala, el peso de su historia lo había atrapado. Javier se congeló, un vaivén de emociones cruzaban su mente como relámpagos en la tormenta. Pasado y futuro colisionaban, y esa frágil línea entre su ambición y sus orígenes se hizo evidente. Este momento de vulnerabilidad lo llevó al límite de sus fuerzas, pero no sabía si revelarse podría liberar su voz o condenarla al silencio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras revivía su tormento interno. Su voz parecía huir de él, atrapada entre la expectativa de la sala y el temor de perderlo todo. ¿Arriesgaría su verdad por un futuro incierto? La mirada del niño resonaba en su mente, la angustia lo envolvía, y en ese instante, su corazón se enfrentó a un abismo. A través del estruendo de su mente, Javier se dio cuenta de que su entorno había caído en un silencio absoluto, cada rostro en la sala era un espejo que reflejaba sus ansiedades. El sonido de su propia respiración resonaba, una sinfonía de inseguridad arduamente compuesta. En ese instante, algo chisporroteó dentro de él, una llama tenue pero persistente que le recordaba el propósito detrás de su esfuerzo. ¿Qué le había llevado hasta allí? No solo era su sueño de convertirse en un científico, era un deseo profundamente arraigado de pertenecer, de demostrar que valía algo más que el estigma de su comienzo. Con cada latido,
La pregunta lo atormentaba. Revelar su historia, su lucha constante contra el desprecio, era un riesgo, pero también una posibilidad de liberación. La idea de dejar atrás el peso que lo oprimía se volvió más tentadora. Si él no se defendía, ¿quién lo haría? Por primera vez, decidió dejar de ser espectador y ser protagonista de su vida. Mientras aguardaba su turno, un pequeño escalofrío le recorrió la columna vertebral. En lugar de permitir que el miedo se apoderara de él, empezó a ordenar sus pensamientos, concentrándose en cada línea que había escrito sobre su proyecto. La biología no era solo una materia, había algo más profundo, era su forma de entender el mundo, su manera de desentrañar el misterio de la vida. Su pasión por el conocimiento floreció frente a la adversidad, y ese fuego interno empezó a abrirse camino, disolviendo lentamente las dudas. Cuando su nombre resonó en la sala, sintió que las miradas se transformaban. Era el momento de dejar de ser la víctima de su historia, en su interior, debía convertirse en su propio héroe. Al levantarse y dirigirse al estrado, la transformación era palpable, su cuerpo se cargaba de determinación. Cada paso traía consigo una sensación renovada, como si la energía del universo lo acompañara. Las primeras palabras que pronunció eran para agradecer, no solo a quienes lo habían apoyado, sino también a sí mismo. Esa gratitud sincera encendió una chispa. Fue entonces cuando compartió no solo su investigación, sino también su recorrido, su lucha contra el rechazo, la búsqueda de autodeterminación y el poder de la resiliencia. Contó cómo cada día en la universidad era una batalla entre su deseo de brillar y el miedo a que su historia personal se convirtiera en un detrimento. La sala se llenó de murmullos a medida que los oyentes empezaban a comprender lo que significaba su camino. Ya no estaban solo ante un proyecto, estaban frente a un testimonio de vida que resonaba con sus propias experiencias y temores. La vulnerabilidad que antes temía se convirtió en su mejor aliada, y en lugar del desprecio, comenzó a vislumbrar compasión y conexión. Mientras terminaba su presentación, sintió un peso levantarse de sus hombros. Había compartido su verdad y, más importante aún, había reescrito el comienzo de su historia. Javier estaba listo para lo que viniera. Sin embargo, un comentario en la audiencia lo dejó inquieto, un rostro desconocido se iluminó, mostrando un interés que él no había anticipado. Una idea audaz se asomó en su mente, un nuevo camino que podría tomar, uno que lo llevaría a nuevas alturas. Había más por descubrir, más por enfrentar. El momento de la verdad había llegado, pero para él, el escenario se tornó en una plataforma de posibilidades infinitas. ¿Qué sucedería cuando la conexión que había creado le abriera nuevas puertas? Su corazón latía con impaciencia ante la expectativa. Para Javier, ya no era solo sobre ganar un concurso, era el inicio de un viaje hacia lo desconocido donde cada paso podría cambiar no solo su destino, sino también la percepción del mundo hacia aquellos como él. Las luces brillaban con fuerza, y mientras la sala clamaba por más, su mente giraba hacia el futuro, un mundo lleno de descubrimientos y sorpresas que aún debía enfrentar. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo, mientras Javier salía del salón donde había presentado su proyecto. La adrenalina aún recorría su cuerpo, y una mezcla de nervios y entusiasmo lo mantenía en alerta. Nunca había sentido el poder de la vulnerabilidad de esa manera. A cada lado, la vida universitaria continuaba su curso, pero en su mente, todo había cambiado. Las palabras que había compartido se aferraban a él como si fueran anclas, delimitando su nueva identidad. En la distancia, notó a aquel rostro que había brillado con interés al final de su presentación, un profesor que no reconocía pero que lo observaba con intensa curiosidad. Sin pensarlo, Javier decidió acercarse. El encuentro fue breve, pero impactante. El profesor lo felicitó por su valentía y la profundidad de su trabajo. Sin embargo, lo que más le intrigó fue una pregunta aparentemente sencilla: ¿te has planteado investigar el potencial de tu propia experiencia en el campo de la neurociencia? La pregunta reverberó en su mente como un eco. ¿Ello era posible? Javier había estudiado biología, pero la neurociencia, con su complejidad y profundidad, siempre había parecido una montaña formidable. Sin embargo, en ese mismo instante, comprendió que su historia de superación podía ser no solo fuente de inspiración, sino también de investigación. La idea de entender cómo su pasado le había otorgado una perspectiva única sobre el aprendizaje y la resiliencia empezó a gestarse. En los días siguientes, se sumergió en libros y artículos académicos, explorando el mundo de la neurociencia. Cada tema que abordaba le parecía cercano,
cada descubrimiento resonaba con aspectos de su propia vida, era como si sus experiencias se unieran a las teorías que leían, creando un tejido de conocimiento que lo iluminaba. La curiosidad por su propio desarrollo personal se entrelazaba con su crecimiento académico, y un nuevo llamamiento por la ciencia comenzaba a formarse. Sin embargo, cada avance estaba acompañado por sus viejos fantasmas. La inseguridad lo acosaba en momentos de silencio, preguntas respecto a si realmente podría ser un aporte valioso en ese emocionante campo. La realidad de que el rechazo había sido su sombra durante tantos años lo llevó a confrontar esa parte de sí mismo que aún dudaba. ¿Qué lo separaba de ser un neurocientífico exitoso? Aquella historia de dolor no tenía por qué ser una carga, al contrario, podría ser la clave que le permitiera abrir puertas. Cada noche, Javier se sentaba a escribir. Creó un diario donde no solo registró los avances en sus estudios, sino que también plasmó sus emociones, sus miedos y sus logros. En este proceso, un talento oculto salió a luz, la habilidad de articular ideas complejas en palabras sencillas, un don para comunicar. Comenzó a soñarse como divulgador científico, alguien capaz de conectar la ciencia con las personas, de hacerla accesible y relevante. Con cada página escrita, la imagen de su futuro se fortalecía, pero con ello también llegaban nuevas decisiones. Pronto recibió una invitación para participar en un simposio donde se tratarían temas de neurociencia y su intersección con el desarrollo humano. Era una oportunidad que no podía rechazar, pero el miedo de tomar la palabra una vez más asomaba. ¿Podría replicar el impacto de su última presentación? Una dualidad surgía en él. Sentía el llamado de su nuevo camino, una senda que lo llevaría a interactuar con personas que compartían sus pasiones, pero la antigua voz de la autocrítica aún resonaba, exigiendo inseguridad y cautela. Javier se encontraba en la bifurcación de su vida, aceptar la invitación y exponerse a la posibilidad del fracaso nuevamente o permanecer en su zona de confort, atento a lo que podría haber sido. Una decisión se aproximaba, y en su mente la tormenta de pensamientos se intensificaba. ¿Realmente estaba listo para desafiar los límites de lo que conocía sobre sí mismo, para dar un paso más en su viaje personal y profesional? La vida lo estaba empujando a la frontera de lo desconocido, y el tiempo se agotaba. Su corazón palpitaba con anticipación e incertidumbre. La decisión era inminente, sin embargo, sabía que no sería solo un paso hacia el futuro, sino un acto que definiría su identidad. ¿Qué elegiría Javier? En el fondo de su ser, una chispa creció, una luz que iluminaba su camino. Estaba a un paso de una revelación monumental, pero también al borde de un posible descalabro. ¿Cuál sería el desenlace de esta nueva fase de su vida? Javier no podía seguir postergando la decisión. Accedió a la invitación del simposio, pero su corazón latía con furia. En los días que siguieron, dedicó cada segundo libre a prepararse. Se sentó frente a su computadora, rodeado de libros y apuntes, intentando dar forma a sus ideas. Cada palabra escrita era una mezcla de emoción y terror. La mente encadenada por dudas, le hablaba en susurros ominosos, ¿y si no te entienden? ¿Y si te ridiculizan? Aún así, la promesa de comunicar su visión lo mantenía alerta. El día del simposio llegó, y Javier estaba más nervioso que nunca. Al llegar al auditorio, el ambiente vibraba de energía. El espacio, lleno de académicos y estudiantes entusiastas, parecía un terreno desconocido donde cada rostro era un espejo de sus temores. Sin embargo, a medida que los demás presentadores empezaron a hablar sobre sus investigaciones, Javier sintió como la chispa de su pasión crecía. Las historias de otros, sus luchas y triunfos, resonaban en su interior, recordándole que no estaba solo. Cuando llegó su turno, subió al escenario con el corazón en la garganta y un nudo en el estómago. El micrófono frente a él era como un faro que desafiaba su angustia. Respiró hondo y comenzó a hablar. Cabeza erguida, su voz fue surgiendo primero titubeante y luego fuerte, impregnada de su vivencia. Habló sobre la intersección entre su historia personal y la neurociencia, uniendo su propia experiencia con la teoría. Las reacciones en la audiencia eran instantáneas, algunos cabeceaban en afirmación, otros tomaban notas. A medida que avanzaba en su presentación, se dio cuenta de que su vulnerabilidad estaba siendo su mayor fortaleza. Hablarle al público sobre sus inseguridades y cómo éstas habían moldeado su deseo de comprender la mente humana lo liberaba de su peso. Comentó sobre las teorías de la neurociencia, sugiriendo que la resiliencia no era solo un concepto abstracto, sino una parte integral del aprendizaje humano.
Se sintió invadido por una nueva energía. Finalmente, cuando terminó, se sintió como si hubiera atravesado una barrera. El aplauso resonó en sus oídos, pero más allá de la ovación, había otra sensación, la de estar justo donde pertenecía. Sin embargo, lo más impactante llegó después, cuando varias personas se acercaron para felicitarlo. Un profesor de renombre en el campo de la neurociencia lo miró a los ojos y dijo: «Tu enfoque es brillante. Deberíamos trabajar juntos en un proyecto». Esa invitación fue como una nueva ola en su vida. La angustia previa a la presentación se había transformado en una apertura tan inesperada como emocionante. Sin embargo, con la euforia también empezaron a aflorar los viejos temores. La pregunta seguía latiendo en su mente: ¿realmente merezco esta oportunidad? La voz de la autocrítica se alzaba como un torrente de dudas, llenando su mente de cuestionamientos. ¿Podría realmente sostener el nivel de exigencia que se esperaba de él? Las noches se deslizaban entre sueños intranquilos y anhelos por aferrarse a esa nueva dirección. Cada conversación sobre el proyecto que podría surgir le ofrecía una mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía que su vida había cambiado en un instante, pero la incertidumbre siempre estaba a la vuelta de la esquina, acechando como una sombra. La presión por demostrar su valía ahora era palpable, cada amigo lo alentaba mientras él se volvía cada vez más introspectivo. Tenía la sensación de estar en la cima de una montaña que apenas empezaba a escalar, cada paso traía consigo la posibilidad de caer, pero era el mismo descenso lo que lo hacía avanzar. Así, con su primer gran desafío profesional a la vista, Javier contemplaba la posibilidad de convertirse en un neurocientífico no solo desde su experiencia de vida, sino también como un académico respetado. Sin embargo, una pregunta flotaba inquietante en su mente: ¿estaba preparado para enfrentar el verdadero reto de su identidad? Determinado a luchar contra sus fantasmas, Javier comprendió que la primera batalla sería consigo mismo y su percepción de lo que podía llegar a ser. Las decisiones que le quedaban por tomar se afilaban, estaba a un paso de una transformación que podría llevarlo a un terreno desconocido y aterrador. Sería un enfrentamiento no solo de cosas externas, sino de su propio valor y habilidades. La verdadera prueba estaba por venir, y con ella, la revelación de lo que realmente significaba ser valiente. Esta vez, mirando el amanecer nuevo que se perfilaba, Javier se sentía listo para dar el siguiente paso, pero aún había mucho en juego. ¿Lograría cruzar el umbral que marcaba su antigua vida y asumir su verdadero potencial? La respuesta latía en su pecho, ansiosa por manifestarse en su nuevo camino. La angustia y la expectativa mantenían a Javier en un estado de alerta constante. La idea de colaborar en un proyecto con un académico de renombre era un privilegio, pero para él representaba también una gran carga. Dedicó sus días a leer y estudiar con más fervor que nunca, buscando el conocimiento que creía necesario para no defraudar las expectativas de los demás ni las suyas. Cada instante se volvía una evaluación de su competencia. Con cada descubrimiento, surgiendo entre páginas de libros y artículos, también se intensificaban sus dudas. ¿Era suficiente su experiencia personal para encajar en el mundo académico? La neurosis de la comparación lo acechaba. Mientras varios de sus colegas eran destacados investigadores con años de experiencia a sus espaldas, él sentía que era un intruso adentrándose en un espacio que no le pertenecía. En su nuevo enfoque, Javier decidió canalizar su inseguridad en acción. Comenzó a escribirse a sí mismo mensajes de aliento cada mañana, recordatorios de su valentía al compartir su historia en el simposio. Esos mensajes se convirtieron en su mantra diario: tus experiencias son valiosas. Tienes una voz. Sin embargo, cada frase era a la vez un consuelo y un desafío que debía enfrentar. La presión acumulada en su pecho se desbordó cuando, durante una reunión inicial con el profesor que le había extendido la invitación, se dio cuenta de que iba a ser parte de un equipo que se dedicaba a investigar la neurociencia del aprendizaje. Se esperaba que presentara ideas y teorías, pero su voz interior se alzó de nuevo: ¿qué puedes aportar tú a un campo donde otros brillan más que tú? Al llegar al laboratorio, el olor a productos químicos y el murmullo de las conversaciones académicas lo envolvieron. Miró a su alrededor, sintiéndose cada vez más pequeño. Sin embargo, esa sensación de insignificancia se transformó activamente en motivación. Javier se propuso descubrir qué habilidades únicas podía ofrecer. Aquella pequeña voz lo impulsaba: conéctate con tu propia experiencia. Hay algo en ti que otros no tienen. Los días se convirtieron en semanas de intensa búsqueda personal. Con una cámara,
Javier comenzó a capturar momentos cotidianos de gente de su entorno, desde maestros apasionados hasta niños curiosos. Cada imagen fue un reflejo de lo que quería aprender, como las experiencias humanas dan forma al aprendizaje. Se consideró a sí mismo un observador del mundo que lo rodeaba y vio en cada rostro una historia que contar. El proceso lo liberó de sus dudas, no porque las desaparecieran por completo, sino porque aprendió a navegar con ellas. Cada foto que tomaba y cada historia que recogía se convertía en una parte importante de sus aportaciones al proyecto. Comenzó a sentir que su identidad profesional no dependía solamente de su conocimiento teórico, sino de su habilidad para conectar los puntos de sus propias vivencias con lo que estaba estudiando. A medida que el proyecto tomaba forma, Javier encontró un nuevo propósito. Se dio cuenta de que su don no solo era su pasión por la neurociencia, sino la capacidad de fusionar su narrativa personal con lo académico. Era un puente entre ambos mundos, algo que solo él podía construir. Sin embargo, no todo era lineal, había constantes momentos de cuestionamiento, días en los que sentía que todo lo que había trabajado podía desvanecerse en un instante. La presión por demostrar su valía en este nuevo entorno comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Había momentos en que su visión se nublaba por el miedo a no estar a la altura. La voz de su mentora, que lo había alentado a seguir su camino, resonaba en su mente: el verdadero valor está en tu autenticidad. Recuerda eso cuando sientas que flaqueas. Justo cuando comenzaba a experimentar una sensación de control, una llamada inesperada alteró nuevamente su perspectiva. El profesor, emocionado, mencionó que habían sido seleccionados para presentar su investigación en una conferencia internacional. Javier sintió como esta noticia lo envolvía en un nuevo torbellino de emociones. Volvía a estar al borde del abismo de la duda. En su fuero interno, la vocecita inquieta preguntaba de nuevo: ¿y si no eres lo suficientemente bueno para esto? Terminado el día, se quedó mirando el horizonte. Las luces comenzaban a parpadear en la lejanía, y una pregunta resonaba con intensidad en su mente. ¿Sería capaz de alzar su voz ante el mundo y ser el neurocientífico que tanto deseaba ser, o desaparecería entre las sombras de sus propias inseguridades? El momento de la verdad se acercaba, y el enfrentamiento con su identidad estaba más cerca que nunca. Javier despertó esa mañana con el abdomen revuelto. La noticia de la selección para la conferencia internacional seguía resonando en su mente. No se trataba solo de un honor, era una oportunidad que lo expondría a las miradas de aquellos que había admirado desde la distancia. La presión parecía incrementar cada segundo. Con un suspiro profundo, se sentó en la cama y repitió su mantra: tus experiencias son valiosas. Tienes una voz. Sin embargo, en lugar de consolarlo, esas palabras le causaron una punzada de ansiedad. Había llegado la hora de convertir lo teórico en práctico, de presentar su visión y dejarla al descubierto. Ya no podría esconderse detrás de sus observaciones, tendría que defender sus ideas, explicar su visión del aprendizaje. Mientras se preparaba para el día, Javier decidió que no bastaría con ser un buen investigador. Necesitaba ser un comunicador efectivo, un narrador que conectara con su audiencia. En el camino hacia el laboratorio, Javier reflexionó sobre cómo muchos grandes líderes oradores transformaban su charla en experiencias memorables. Decidió que, para ser escuchado, debía siempre comenzar desde su propia historia, integrando esas vivencias en sus presentaciones. Después de todo, cada interacción que había captado con su cámara no era solo una imagen, eran vidas, emociones y aprendizajes que también necesitaban ser contados. El primer paso fue trabajar en su presentación. Se encerró en su oficina, rodeado de notas, fotografías y libros. A medida que formulaba los puntos clave, surgían las imágenes de los rostros que había capturado, cada uno con un relato que relucía en su mente. Poco a poco, las palabras fluyeron, la angustia inicial se transformó en determinación. Sin embargo, cada frase también le traía la sombra del miedo. ¿Y si lo que él consideraba importante no resonaba con su público? La incertidumbre lo acechaba una vez más. Con el tiempo, su labor se convirtió en una estructura sólida. A medida que recopilaba y organizaba sus ideas, Javier se dio cuenta de que, en su angustia, había olvidado reconocer su crecimiento. Al mirar atrás a sus días de incertidumbre, vio cómo cada paso había sido construyendo su carácter, fortaleciendo su voz. Aprendió que cada crítica, cada duda y cada momento de inseguridad habían sido maestros en su formación.
Mientras trabajaba en su presentación, se repitió sin cesar que el verdadero aprendizaje no solo residía en el conocimiento, sino en la capacidad de compartirlo con autenticidad. Esa idea se convirtió en su norte, en su faro ante la inminente conferencia. Javier entendió que si la voz de su experiencia vibraba con sinceridad, tendría más impacto de lo que creía. Aún le atormentaba la duda, tenía enemigos invisibles que le susurraban al oído, dispuestos a desarmar su confianza. Aunque había conseguido encauzar gran parte de su ansiedad, había algo que le preocupaba. ¿Cómo lo recibirían los académicos? ¿Apreciarían su perspectiva, o serían indiferentes ante la fragilidad de sus orígenes? La semana anterior a la conferencia, Javier se encontró en una encrucijada. Las emociones eran un torbellino en su interior, temía que su presentación no solo dependiera de la calidad del contenido, sino de su capacidad para proyectar seguridad. Justo cuando se sentía en un punto seguro, la noticia de un orador invitado de renombre, que podría influir en su audiencia, lo dejó helado. Era un experto en neurociencia que había sido un referente en su trayectoria. La sombra de la competencia se presentó de forma imponente. Aquel desafío le hizo replantear, ¿era esta su oportunidad para demostrar que las vivencias pueden ser tan valiosas como los datos duros? Preguntándose sobre sus fundamentos, Javier comenzó a ajustar su discurso. ¿Sería capaz de convertir sus dudas en su mayor fortaleza? La noche antes de la conferencia, Javier se sentó, incapaz de dormir. Mientras contemplaba las luces del horizonte, una idea emergió entre la confusión de sus pensamientos. De repente, comprendió que su experiencia personal, su vulnerabilidad, podía ser el eje sobre el cual construir su relato. Enfrentando su miedo, decidió que era hora de abrazar tanto su historia como su pasión, dejando de ser un extraño en un mundo que sentía ajeno. A la mañana siguiente, sabiendo que el momento decisivo ya estaba aquí, Javier respiró hondo. El auditorio estaba lleno de académicos, y en el fondo de su mente resonaba una última pregunta: ¿sería este el momento en que dejaría de ser el extraño, o el instante que sellaría su destino en el abismo de la duda? La cortina se alzaría en segundos, y ya no habría vuelta atrás. Javier miró hacia el auditorio mientras la cortina se levantaba, exponiendo un mar de rostros observadores, ávidos de escuchar lo que él tenía que compartir. Un sudor frío le recorrió la espalda, pero inhaló profundamente, consciente de que este era el momento que tantas veces había imaginado. No se trataba solo de presentar su investigación, era su oportunidad de reivindicar su voz y su historia. Al comenzar su discurso, notó cómo las palabras se deslizaban por su lengua, impulsadas por una pasión latente. Habló de sus experiencias, del viaje que lo había llevado a descubrir la esencia del aprendizaje activamente vivido. Relató anécdotas que reflejaban su conexión con el conocimiento, citando los rostros que había fotografiado en su camino. Con cada relato, sentía como su confianza iba en aumento. Parecía que cada oyente se sumergía en su mundo. Sin embargo, su mente también era campo de batalla. En cada presentación exitosa, emergía también la sombra del neurocientífico. ¿Podría su voz resonar con igual fuerza? Cada rayo de atención que recibía traía consigo un eco de inseguridad, un recordatorio del peso de la comparación. Esa inseguridad se transformó en un motor inesperado, empujándolo a esforzarse por conectar aún más con su audiencia. Mientras avanzaba por su presentación, Javier decidió romper la estructura rígida que había planificado. Se adentró en la historia de su vida, en las dificultades que había enfrentado y en cómo esas experiencias moldearon su perspectiva sobre el aprendizaje. Sus diferencias se convirtieron en su mayor fortaleza, y comprendió que al compartir su vulnerabilidad, se acercaba cada vez más a su público. Los murmullos que antes lo intimidaban empezaron a cambiar. Era como si las dudas se disolvieran en las palabras que fluyeron con sinceridad. Sentía que los oyentes no solo escuchaban, sino que sentían cada emoción que él compartía. Ya no era solo un investigador ante ellos, era Javier, un ser humano que había luchado y crecido, uno que se atrevía a mostrar sus cicatrices. El tiempo avanzaba y la conclusión se acercaba. Sin embargo, un obstáculo inesperado surgió. El neurocientífico tomó la palabra. Su presentación, llena de datos concretos y respaldada por años de estudio, era innegablemente impresionante. Javier sintió como el aire se le escapó. Cada palabra del orador resonaba como una campana resonante, reverberando en el auditorio y arrastrando las esperanzas que había cosechado durante su propio discurso. Sin embargo, en lugar de rendirse, sentó firmeza.
Reflexionó sobre lo que había aprendido, su realidad, sus emociones, su historia lo diferenciaban. Esa conexión emocional con su audiencia representaba un don que pocos podían poseer. Javier entendió que su valor iba más allá de la competencia académica, y que cada momento de su propia experiencia era una lección invaluable. Fue así como decidió que no importaba lo que dijera el experto, su voz aún podía resonar. Concluyó su intervención con una invitación: ¿qué aprendemos cuando abrimos el espacio para las narrativas de nuestras vidas? Se dio cuenta de que había transformado la presión en un impulso evolutivo, encontrando su propósito en el acto de compartir y conectar. Al finalizar, una ovación estalló a su alrededor. Los aplausos no solo simbolizaban aceptación, reflejaban un reconocimiento mutuo. Tal vez no fuera el único que sintiera la presión del entorno. Tal vez entre los académicos también hubiera historias ocultas. Pero lo que realmente lo deslumbró fue un nuevo pensamiento que germinaba: su viaje estaba lejos de terminar. Si bien había superado esta instancia, lo que deseaba era seguir explorando su narrativa interna. ¿Había más por descubrir? En su búsqueda personal, Javier jamás imaginaría que enfrentar su próximo desafío sería aún más impactante. Su corazón latía con fuerza cuando se dio cuenta de que, posiblemente, el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo podría llevar su historia y su aprendizaje más allá de este auditorio, en un mundo donde su voz aún podría encontrar eco? Javier salió del auditorio, sus pasos resonando sobre el suelo pulido, una mezcla de euforia y reflexión lo acompaña. La sensación de triunfo todavía pulsaba en su pecho. Había compartido su historia y había dejado una huella en quienes lo escucharon. Sin embargo, algo más profundo lo inquietaba. La ovación había sido más que un aplauso, era un llamado a avanzar, a explorar las posibilidades que surgían de su narrativa. Mientras caminaba por los pasillos, una mujer se acercó a él. Era una profesora de otra institución, admirando su valentía. Sus palabras lo recogieron en un instante: tu manera de conectar con el público es única. ¿Has considerado llevar tu historia a más personas? Javier sintió un escalofrío en su espalda. ¿De verdad había un interés genuino en escuchar su historia? Esa pregunta se convirtió en una chispa que encendió en él una nueva idea. Al llegar a su oficina, se sentó ante su escritorio, con la mente agitada. Pensar en formas de compartir su experiencia lo transportaba a un territorio desconocido, una mezcla de excitación y temor. ¿Dónde debía empezar? Se dio cuenta de que empezó a ver su viaje como una serie de capítulos, cada uno revelando un poco más sobre quién era y lo que había aprendido. Un libro, talleres, conferencias. La idea de crear un espacio donde otros también pudieran narrar sus historias despertó en él un deseo férreo de avanzar. Sin embargo, la inseguridad rápidamente se infiltró en sus pensamientos. ¿Tenía realmente el derecho a hablar? Nadie estaba exento de dudas, y él no era la excepción. Javier se preguntó si su historia se consideraría suficientemente valiosa en un mundo rebosante de experiencias notables. Ese cuestionamiento se volvió un obstáculo, una trampa mental que requería ser desmantelada. Frustrado, Javier se levantó de la silla y se miró en el espejo de su oficina. Había aprendido, en sus propias charlas, que la vulnerabilidad era un puente hacia la conexión. Si no hablo, si no comparto lo que realmente importa, estaré perpetuando mi propia oscuridad, se dijo, y esa afirmación resonó en su mente como un mantra. Con una determinación renovada, empezó a delinear su primera presentación, un taller que exploraría el poder de las historias personales en el aprendizaje. Los días siguientes estuvieron llenos de horas de escritura y planificación. Pero a la par, su mente estaba repleta de reflexiones internas. En cada pausa, cuestionaba su motivación. Había un deseo legítimo de ayudar a otros, de proporcionar un espacio seguro donde todos pudieran atreverse a contar su verdad. Pero también había un eco de egoísmo, un deseo de ser reconocido, de validar su propia existencia a través de la resonancia de su voz. Este dilema moral lo mantenía alerta. El primer encuentro llegó pronto, un pequeño grupo de estudiantes ansiosos por aprender. Javier sintió los nervios brotar en su interior, pero también una emoción vibrante. Era una oportunidad para crear el impacto que deseaba. Cuando tomó la palabra, algo liberador ocurrió. Las historias fluyeron en un diálogo fresco y auténtico, cada participante aportando su perspectiva. Javier se dio cuenta de que esas narrativas colectivas transformaban no solo a la audiencia, sino su propia comprensión del aprendizaje crítico y significativo.
Con cada sesión, su confianza creció y comenzó a vislumbrar un futuro en el que su voz podría ser un catalizador. Pero a medida que se afianzaba en su nuevo rol, una inquietante pregunta comenzó a rondar su mente: ¿realmente estaba preparado para la exposición que esto implicaba? Sin embargo, lo que más le inquietaba era una invitación que había recibido de un congreso internacional. La idea de presentar sus talleres en un escenario más grande lo aterraba y entusiasmaba a la vez. La atención que había anhelado lo llevaría a un nuevo desafío. ¿Sería capaz de volverlo realidad? Mientras revisaba los detalles de su propuesta, sintió el peso de su decisión. La invitación lo enfrentaba a su propia evolución, a un nuevo retador que aún no podía ver por completo. ¿Podría capitalizar esta oportunidad y tejer su historia para inspirar a otros? La respuesta se deslizó lentamente en su mente: la posibilidad de cambiar vidas también podría cambiar la suya. La sala de su oficina, decorada con notas y pensamientos desbordantes, se sintió repentinamente pequeña, casi claustrofóbica. La responsabilidad de su historia lo envolvía como una sombra. Consciente de que se hallaba al borde de una transformación aún más profunda, sus ojos se posaron en el horizonte externo. ¿Estaba preparado para aceptar el camino que se le presentaba, o sucumbiría nuevamente a sus temores? La decisión que debía tomar lo aguardaba en el próximo capítulo de su vida. Javier se sentó en su escritorio, mirando la invitación al Congreso como si fuera un espejo que le devolvía la imagen de sus inseguridades. El papel brillaba bajo la luz blanda de la lámpara, casi desafiándolo a aceptar un reto que lo aterraba y fascinaba al mismo tiempo. Su corazón palpitaba con una mezcla de anticipación y miedo. Un escenario más grande significaba más ojos sobre él, más juicio, más presión. ¿Estaba preparado para esto? La pregunta se anidaba en su mente como un ave inquieta. En ese instante, decidió que no podía dejar que el temor dominara su vida. Recordó las historias compartidas en el taller, la conexión profunda que había formado con sus estudiantes. Esa experiencia había probado que el poder de la vulnerabilidad podía ser un aliado poderoso. Se dio cuenta de que su historia no era solo un relato individual, sino un hilo que podría tejer una red de empatía y aprendizaje en un contexto mayor. Armado de esta claridad, Javier comenzó a trabajar en su discurso. Las horas se desdibujaron en un torbellino de palabras, las ideas fluyeron con mayor facilidad mientras cada frase era una invitación a explorar la autenticidad. Sin embargo, en medio de su escritura, la sombra de su antiguo yo asomaba nuevamente: ¿y si no les interesa? ¿Y si no resuena? Y esa duda era un eco que amenazaba con cortarle las alas. Un día, mientras paseaba por un parque cercano a su oficina, Javier se encontró con una anciana que se sentó en un banco, observando el movimiento de los niños a su alrededor. Sin pensarlo, se acercó a ella. Comenzaron a hablar y, sorprendidamente, la mujer compartió su historia de vida, llena de pérdidas, amores y sabiduría. En su narración, Javier comprendió que las experiencias, por dolorosas que fueran, se convirtieron en catalizadores para el aprendizaje y el crecimiento. Se dio cuenta de que, al igual que su vida, todos llevamos historias que esperan ser contadas. La conversación resonó profundamente en él. Regresó a su oficina con renovada energía. Ya no se trataba de hablarle a un público, se trataba de conectar, de establecer un lazo humano genuino. Era ese intercambio lo que alimentaría su propósito. A medida que ajustaba su discurso para que no solo fuera una presentación, sino un viaje compartido, se dio cuenta de que su inseguridad se transformaba en determinación. Sin embargo, las consideraciones logísticas comenzaron a aplastarlo una vez más. Dudó sobre qué equipo necesitaría, cómo sería la recepción, las preguntas que inevitablemente surgirían. La presión externa se intensificaba, dejando su mente atrapada en un torbellino de posibilidades. La noche anterior al evento fue inquietante. Las horas se alargaban mientras revisaba sus notas, intentando que cada palabra tuviera un peso significativo. En el silencio de su oficina, un torrente de pensamientos inundó su mente: ¿y si fuera un fracaso? ¿Y si no lograba comunicar su mensaje? La amenaza del fracaso se convirtió en una nube oscura que lo envolvía, dificultando su concentración. A la mañana siguiente, mientras se preparaba, sintió un profundo cambio interior. Miró al espejo. Esta vez, no vio a un hombre temeroso, sino a un individuo decidido a transformar su vulnerabilidad en fortaleza. Con determinación, se dijo: lo que tengo que decir es importante. Con cada palabra, eliminó un poco más el peso de la duda.
Cuando finalmente llegó al Congreso y el momento de subir al escenario se acercó, el miedo y la adrenalina se mezclaron en una danza caótica dentro de su pecho. Miró a su alrededor y vio rostros atentos, ansiosos por escuchar. La primera palabra que pronunció fue liberadora, y en ese instante, se dio cuenta de que su historia no solo le pertenecía a él, era un regalo para ser compartido. Y así, mientras hablaba, Javier se dio cuenta de una verdad fundamental: el mayor riesgo no era hablar ante un público, sino el silencio que permitía que sus experiencias permanecieran ocultas. Al final de su presentación, el aplauso resonó, pero esta vez no solo era una respuesta a su discurso, era un reconocimiento de su valentía al decidir compartir su voz auténtica. Sin embargo, cuando se retiró del escenario, una figura conocida se acercó a él. Era un antiguo mentor, cuya mirada revelaba tanto admiración como preocupación. Javier, hemos hablado de tus dones, pero esto es solo el comienzo. Hay una responsabilidad que viene con esta voz que te has ganado. Sus palabras flotaron en el aire, llenas de significado y potencial. Javier sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar, uno que lo llevaría a profundidades inciertas. ¿Estaría realmente preparado para asumir esa responsabilidad? ¿Qué le depararía el futuro ahora que su voz resonaba más allá de lo que había imaginado? La inquietud se asomó nuevamente, pero esta vez con un matiz diferente, un llamado a la acción que desbordaba posibilidad. El momento decisivo había llegado para Javier. Con el eco de los aplausos aún resonando en sus oídos, se encontró en un estado amplificado de conciencia sobre su viaje. No solo había conquistado la ansiedad de hablar en público, había desatado una fuerza interior que no sabía que poseía. La mirada de su antiguo mentor, fiel reflejo de admiración y responsabilidad, se quedó grabada en su mente. ¿Qué significaba tener una voz en el mundo de la neurociencia? La grandeza de la pregunta lo invadió. Con cada paso que tomaba tras salir del auditorio, la idea de las responsabilidades que venían con su nuevo papel comenzó a tomar forma. Javier comprendió que compartir su historia no era simplemente un acto de vulnerabilidad, era un llamado a inspirar a otros a hacer lo mismo. Había algo poderoso en las narrativas, un puente que podía cerrar la distancia entre él y los demás. Entonces, decidió que compartir su experiencia estaba destinado a algo más significante. Regresó a su hogar con la mente en ebullición. La idea de colaborar en proyectos de divulgación científica comenzó a tomar forma. Sabiendo que su voz podría resonar entre aquellos que enfrentan experiencias similares, empezó a trabajar en un programa que consistiría en talleres para estudiantes de secundaria. Su misión era mostrar que las luchas pasadas podían aportar valor, que el aprendizaje provenía de la capacidad de superar obstáculos. Fue en ese instante, mientras diseñaba un curso donde el aprendizaje se entrelazara con las historias de cada uno de sus participantes, que sintió que su vida había tomado un rumbo significativo. El primer taller se construyó sobre la premisa de que todos tienen una historia. Javier quería que los jóvenes supieran que podían redefinir la narrativa que rodeaba sus vidas. Al presentarse ante el grupo de adolescentes, recordó el impacto que tuvo la historia de esa anciana en el parque. Se dirigió a ellos no solo como un científico, sino como un ser humano, desnudando fragmentos de su vida que resonaban con ellos. La interacción fue gratificante. A medida que compartían sus relatos, emergió un sentido de conexión genuina. Cada historia revelada en el taller era un paso hacia la aceptación de sus propias vulnerabilidades. La emoción de Javier creció al ver que no solo él estaba compartiendo, sino que cada asistente también comenzaba a abrirse. Con cada sesión, crecía la energía, y en ese ambiente de confianza, comenzó a surgir una comunidad de voces. Por primera vez en su vida, sintió que su papel en el mundo superaba su realidad, había conseguido ser el catalizador del cambio. Las semanas pasaron y el crecimiento que observó en los chicos lo llenó de un orgullo renovado. Cada testimonio se convirtió en un ladrillo en la construcción de un camino hacia el futuro, y Javier entendió que su viaje no solo trataba de su propia superación, sino también de iluminar el camino para otros. Se sintió trascendental. No obstante, una pregunta persistía: ¿podría llevar esta narrativa más allá? Impulsado por la idea, se unió a una red de divulgadores científicos y comenzó a trazar un plan para presentar sus talleres en diferentes colegios, impactando a más estudiantes. Javier se enfrentaba ahora a una gran decisión: el deseo de expandir su iniciativa se convirtió en una prioridad. Al compartir su historia, se sintió en control de su narrativa y reconoció que el dolor que había sentido durante años no era un obstáculo, sino una motivación.
Por primera vez, se vio a sí mismo no solo como un académico, sino como un defensor de la voz de quienes se sentían invisibles. Cuando recibió una invitación para dar una charla en un congreso internacional sobre el impacto de las narrativas en la educación, su corazón se llenó de alegría. Una vez más, las preguntas surgieron en su mente, al mismo tiempo, su crecimiento y confianza en sí mismo le permitieron enfrentar esas dudas con un renovado espíritu. Sabía que había recorrido un largo camino y que cada paso contaba en su viaje de transformación. En el Congreso, Javier decidió articular un mensaje claro: las dificultades, las batallas internas, se transformaron en oportunidades para aprender y compartir. Su historia, tan íntima, se convirtió en el reflejo de muchas otras, mostrando que el poder de la resiliencia podía iluminar caminos llenos de incertidumbre. Al concluir su presentación, sintió como la sala vibraba con la resonancia de su mensaje. No solo había conquistado los estigmas que había arrastrado por años, había demostrado que la vulnerabilidad, el reconocimiento de sus experiencias, eran lo que lo hacía verdaderamente fuerte. Cuando salió del escenario, la adrenalina corría por sus venas, pero también la satisfacción de haber hecho lo que se había propuesto. No solo logró transformar su historia en un motor de cambio, sino que también inspiró a otros a encontrar el valor en sus propias narrativas. Javier se había convertido en fuente de inspiración, no solo para ellos, sino para sí mismo. Había cruzado el umbral del miedo y se había aventurado en el camino de la transformación personal. Así, Javier se encontró en una celebración de su camino y de sus nuevos objetivos. Había llegado a un punto donde la aceptación de sus propias fragilidades se convirtió en su mayor fortaleza. Crecería, se desarrollaría y seguiría explorando nuevas oportunidades. Ya no era la víctima de su historia, sino el autor que plasmaba en cada palabra el poder de la superación personal. Ahora, Javier miraba hacia adelante con confianza. Había conquistado el abismo de sus inseguridades, estableciendo un camino claro ante él, uno lleno de posibilidades. Este era el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal. Ahora, más que nunca, es esencial que se suscriban inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.